Hola Lu, ¿cómo andás? Hola Pato, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, veníamos Acá con las charlando, novedades. sí, un poco sobre el dólar, ¿no? Parece hoy también sigue movido, está un poco en alza, entiendo, el dólar oficial y el dólar blue está ahí picando los 150 pesos. Exacto, sí, sí, se sigue agrandando la brecha entre el oficial y, bueno, el dólar blue y también el dólar contado con liquidación, el dólar bolsa, el dólar financiero que le llaman, ¿no? Así que sigue habiendo varias tensiones ahí a pesar de las medidas que está implementando el gobierno. Sí, bueno, venimos charlando del tema, agarrándolo de distintas aristas y hoy estamos en comunicación con Juan Valerdi. Él es economista, se define ahí en su cuenta de Twitter, que recomiendo que lo sigan, Juan Valerdi Eco, lo pueden encontrar ahí. Se define como economista políticamente incorrecto y un sincericida, así que queríamos tener hoy su opinión acá en Alerta Spoiler. Muy buenos días, Juan Pato del Corro, Tomás Colo y Lu Ortega, te saludamos. ¿Me escuchas bien? Ahí te estamos escuchando. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, sí, con un poco de delay, pero se escuchó. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Juan, por tu tiempo. Bueno, el otro día escuchaba una charla que tenías en el programa de Daniel Tonietti y decías que las bajas de las retenciones de la soja habían sido un poco como ceder a la extorsión de los exportadores, separando exportadores de productores. Y dudabas un poco de la eficacia que pudiera tener, bueno, para modificar la situación crítica del dólar. Corregime si estaba bien mi lectura y si tenés alguna impresión de hoy que se empieza a implementar este decreto, de si va a tener alguna implicancia en la situación, si va a ayudar a calmar, ¿no? ¿Cómo la estás viendo vos? Bueno, lo primero que quiero reforzar es lo que decías vos, que esto es un tema con los grandes exportadores, que son 4 o 5 compañías internacionales, que he visto cómo operan en el caso de Vicentín, que es una muestra, digamos, de cómo se manejan, pero al mismo tiempo lo que está claro es que supongamos que esos exportadores le cumplen al gobierno alguna promesa que le habrán hecho y habiendo cedido a esta extorsión de bajarle el 3%, lo cual parece poco, pero para estos exportadores que manejan millones de toneladas les cambia muchísimo el margen, que son márgenes pequeños en volúmenes monstruosos. Supongamos que traen 1.500, 2.000 millones de dólares. Desde el punto de vista de las reservas del central, puede ser que algo le den de aire al gobierno por un par de meses. Pero eso de ninguna manera calma al dólar blue, al legal, al contado con liqui o al MEP. Porque como además la canilla del dólar oficial hacia el blue y otros dólares se está cerrando, al contrario, digamos, esta canilla cerrada que hace que ya no haya tanto puré, que era la gente que compraba oficial y vendía en el blue, porque ahora está restringida la compra y al mismo tiempo la diferencia se achicó muchísimo porque subió el dólar con el que puede comprar la gente por este tema de aplicación de ganancias, entonces el blue lejos está de calmarse por estas medidas. Claro. En todo caso, si vuelven a permitir que la gente compre, por ahí se calmaría el blue, pero yo no lo veo en un horizonte cercano y veo más probable y más recomendable que cierren los $200 y que empiecen a enfrentar a las cuevas y a la financiera que se dedican a esto, pero que no son pequeños operadores o narcotraficantes y traficantes de armas, como dijo el presidente del Central, sino que son parte del sistema financiero formal que tiene mesas de dinero que operan en estos mercados también con descuento de cheques y lavado de dinero y una serie de actividades financieras por control del Central. Eso todo está entrelazado y en algún momento quieren dólares para realizar sus ganancias, entonces eso es lo que recalienta el contado con liqui, el MEP y el blue o el ilegal, ¿no? Y Juan, se habló mucho o había mucha especulación sobre que un acuerdo con los bonistas, que finalmente se llevó a un acuerdo festejado por bonistas, por el gobierno, por casi todos los sectores del arco político, iba a traer una calma con el dólar. Eso finalmente no pasó y no sé, la pinta es que vamos a una devaluación o en goteo o por lo menos que se va anunciando. Bueno, vos sabés que la economía tiene muchas expectativas, entonces el gobierno festejó este acuerdo como si hubiéramos realmente resuelto la deuda. Lo que hicieron fue patearla para adelante, lo cual enhorabuena, por 3 años nos tenemos que olvidar de grandes pagos de deuda y un par de años más de pagos voluminosos, pero no se ha resuelto la deuda. Y por otro lado, en ningún momento creo que cualquier economista razonable pensara que la Argentina estaba en condiciones de pagar en estos años la deuda, con lo cual
no es que se dejó de pagar algo que estaba previsto pagar y que hubiera sido terrible, sino que ya se sabía que no se podía pagar. O íbamos al default o íbamos a un arreglo que la pateara para adelante. Por eso en realidad no cambió en gran medida el mercado desde el punto de vista de la actividad y de la especulación o de las apuestas que hacen los grandes jugadores y el chiquitaje también, porque en realidad no cambió nada. O sea, o íbamos al default o íbamos a un acuerdo que pateara para adelante. No hay ningún tipo de noticia positiva en patearla porque no cambian los flujos de dinero, que no había forma de que se invirtieran en pagar deuda, al menos no con este gobierno, ¿no? Porque eso hubiera sido implicar un ajuste fiscal tremendo que hubiera sido suicida. Juan, ¿qué tal? Lucía te habla. Te vuelvo al tema también de otro tema irresuelto que es lo de Vicentín, ¿no? Porque eso abrió mucho la discusión sobre las exportadoras, la fuga de capitales. Vos estuviste comentando también cómo funciona ese sector que está concentrado, ¿no? Y qué relación tiene con la fuga de capitales. Claro, el problema que tenés en Vicentín, lo que quedó a la vista de todos, digamos, con varios informes, incluso desde el Banco Nación y demás, es que hay una manipulación no solamente de la propiedad de las empresas y de cómo se les paga o no a los productores o a los préstamos que toman del Estado incluso, sino que también lo que se hacía era contrabando de soja o triangulación a través de Uruguay, de Paraguay y de algunas filiales o empresa fantasma y cáscara que tenía Vicentín en las guaridas fiscales mal llamados paraísos. Toda esta forma de actuar, digamos, es típica de los grandes conglomerados internacionales. En el caso de las comercializadoras de granos, sin duda es así. Y obviamente en el caso de las comercializadoras de granos se compran y se venden a sí mismas en distintas filiales propias del mundo, con lo cual es muy difícil perseguir el pago de impuestos y la no fuga de capitales, la sobrefacturación de las importaciones, la subfacturación de exportaciones y demás. Te agujeros fiscales en la cobranza de los impuestos, pero también te origina que no puedas disponer de los dólares que supuestamente deberían entrar. Y el Banco Central, que tenía un sector que se dedicaba a controlar este cobro de las liquidaciones de exportaciones, lo desmanteló durante el macrismo. Había mucha gente dedicada a hacerle expediente de penal cambiaria a los que no traían los dólares, que tenían plazos para hacerlo, y ahora tienen plazo para hacerlo y traerlo, pero no hay quien lo controle y no hay voluntad política en el Banco Central de ponerle el cascabel al gato a los grandes exportadores. Por lo tanto, terminamos cediendo a esta extorsión. Pero en el caso de Vicentín, imagínate, donde hay alevosía total de las operaciones que hacían de vaciamiento de la empresa y de triangulación con Vicentín Paraguay siendo un gran acreedor de Vicentín Argentina y demás, imagínate si ahí no le han puesto los puntos, ¿qué queda para las otras 4 mega multinacionales que manejan los granos en el mundo y que es nuestro principal producto de exportación, ¿no? Claro, bueno, y vos hacías referencia, Juan, mucho a esto, a las exportadoras, a estas 4 o 5 empresas que a nivel mundial manejan el comercio, digamos, el comercio de granos especialmente. En Argentina, por cómo se fue privatizando el comercio exterior casi de manera absoluta, ¿cuál es el poder que tienen estas empresas hoy para hacer este tipo de extorsiones? Ellos manejan todo. Manejan el acopio, manejan los camiones y los trenes. Los camiones no son propios, pero los acuerdos los tienen ellos. Manejan los puertos, manejan todo el tema del ensilaje, digamos, el acopio y demás. Así que tienen todo el poder para extorsionar al gobierno y decirle no muevo los granos si no me das esto o aquello, o para hacerle operaciones de manera tal de desestabilizarlo y demás. Acá lo que hace falta, digamos, es una confrontación en la cual es difícil que sea por las buenas o tibiamente. Obviamente estamos hablando de jugadores pesados a nivel internacional que hacen esto con la Argentina y con muchos países del mundo, pero digo, si el gobierno no puede de alguna manera confrontar y negociar en vez de estar cediendo a las extorsiones, va a ser muy difícil que el gobierno salga de esta encrucijada sin devaluar, ¿no? Y te hago una consulta, corregime si la estoy pifiando, pero son las mismas exportadoras las que hacen sus propias declaraciones juradas, ¿no? A la hora de decir qué salió de los puertos. Claro, en los puertos hay un control muy defectuoso de la aduana y de los medios, digamos, de control, porque eso durante el macrismo se empeoró muchísimo la capacidad de control que tiene el Estado. Y al mismo tiempo hay un nivel de corrupción importante de la aduana desde que antes de que la Argentina fuera Argentina,
la aduana y Sí. especialmente los puertos han sido un problema grave de corrupción y demás. Y Entonces, esto así, en este caso no es necesario que haya corrupción activa, sino que con solo hacer la vista gorda, un par de millones de toneladas se te escapan, ¿no? ¿y esto funciona así en distintos países o es una especificidad argentina? Yo creo que en la Argentina está más grotesco y más alevoso, digamos, pero en todos los países del mundo tienen problemas con triangulación, con subfacturación de las exportaciones y con el control, digamos, de los puertos. Incluso en los puertos vos tenés que tener en cuenta que al estar privatizados y manejarse totalmente a través de privados, también tenés problemas de narcotráfico y de Claro. otro tipo de contrabando y demás, que hace que tengan varios incentivos a que no se los controle, ¿no? Juan, te hago una última preguntita ya para ir cerrando. Otra de las cuestiones en la economía es la caída, ¿no? del PBI, la caída de la actividad económica, que este año fue muy ligada al incremento de la desigualdad. Y ahora, bueno, hoy justo está llegando el Fondo Monetario Internacional. ¿Vos cómo ves la perspectiva de esa negociación con el fondo? Bueno, la negociación con el fondo siempre tiene condiciones que se ponen sobre la mesa y condiciones que no se dicen y que están arregladas off the record. A mí me preocupa mucho más las off the record en este caso que las puestas sobre la mesa, porque hay una puja geopolítica entre Estados Unidos y China en Latinoamérica y probablemente el FMI vaya a poner muchas de esas condiciones que tienen que ver con que no entre China, con que no haya financiamiento de China, con reservar los mercados para Estados Unidos o evitar que entre China, aunque Estados Unidos no tenga interés en algún mercado en particular. Eso por un lado me preocupa. Y por otro lado, los condicionamientos de la política económica que siempre puso el FMI, y yo no me creo lo del FMI bueno y nuevo, son un problema grave de soberanía de la Argentina que tiene que revertir 4 años de macrismo que fueron letales para el poder adquisitivo interno, para el mercado interno, para las pymes y demás. Y hay que tener mucho cuidado con que alguien diga, bueno, este año cayó el PBI, por ejemplo, 12, 13, 14%, y el año que viene hay un rebote de 10%, así que estamos casi igual. No, como vos dijiste bien, la distribución es totalmente diferente. Que la torta se haya achicado y después se haya vuelto a crecer hasta un valor parecido no quiere decir que esté igual repartida. Los salarios se han hecho muy hacia la baja, digamos, han caído muchísimo los salarios reales. Durante el macrismo y durante la pandemia cuarentena, las paritarias se han destruido, así que la distribución del ingreso el año que viene va a ser mucho peor, aunque recuperemos el PBI caído este año. Así que nadie podría decir que con las medidas del PBI, que es una medida bastante abstracta, que no sirve para medir bienestar de ninguna manera, estaremos igual de bien el año que viene si no se hace algo para recuperar el poder adquisitivo del salario y por ende difícilmente se recupere el mercado interno si no se hace algo ahí, ¿no? Escuchamos y estamos en comunicación con Juan Valerdi, él es economista, Juan Valerdi Eco, lo pueden encontrar en Twitter. Bueno, Juan, muy interesante, especialmente ¿no? esta parte del comercio exterior y la capacidad de maniobra que tienen estas grandes empresas, porque salió un poco a la luz con lo de Vicentín, pero la verdad es un tema bastante oscuro, ¿no? Dentro de la economía nacional, justamente en una economía que siempre peligra por la famosa restricción externa. No sé si a vos te consultan mucho, pero no es un tema, ¿no? Muy charlado. Mira, el manejo del comercio internacional, 2/3 del comercio internacional lo manejan multinacionales comprándose y vendiéndose entre ellas. O sea, entre ellas mismas, dentro de una multinacional. Eso te hace que no haya forma real de controlar los precios que ponen, los volúmenes que mueven y demás desde los estados, incluso cuando son desarrollados. También no hay una intención de ir al choque con esas multinacionales y por eso las guaridas fiscales, mal llamados paraísos, manejan volúmenes muy grandes de dinero, billonarios o trillonarios, que en su gran mayoría tienen que ver con multinacionales y no con narcotraficantes, traficantes de armas o corrupción, como te tratan de hacer creer. Así que ese es un problema grave desde el punto de vista de la recaudación fiscal, la fuga de capitales y el control incluso de qué hacen con tus recursos las multinacionales. Ahí no parece haber un acuerdo internacional para ponerle el cascabel al gato y eso puede llevar a graves problemas en todo el mundo por la globalización descontrolada y ni hablar de las finanzas descontroladas. Claro. Muy interesante. Juan, te agradecemos muchísimo la comunicación. Esperamos poder volver a tener un contacto con vos. Un placer, un abrazo grande y hasta siempre. Un abrazo. Bueno, claro, ¿no? Interesante este tema. Lu, vos seguís ahí, ¿no? Estamos Juan. acá, sí. Me quedo con lo del FMI, bueno o malo.
El FMI, bueno o malo, sí, Otro evidentemente punto. ya nadie lo cree. Sí. A mí me resulta muy interesante este punto, el de las exportaciones, porque cuando, mira, de Juan lo decía, ¿no? Él es oficialista, digamos, o un oficialista crítico, pero y hace unas críticas, bueno, bastante interesantes. Pero el tema este del monopolio del comercio exterior, cuando desde la izquierda decimos que no puede seguir en manos privadas, es para evitar esto. Y claro, como bien Juan decía, bueno, estas empresas, si vos las querés enfrentar, no es que te van a decir, ah, sí, voy a dejar de ganar miles de millones de dólares porque ahora, no sé, me lo pide bien un gobierno. No Claro. va. Es que hay un monopolio enfrentarlas. privado. Hay un Claro. monopolio hoy privado del comercio exterior. Eso es lo que no se dice y lo que acaba de explicar muy bien Juan. Y de ahí se relaciona, bueno, fuga de capitales, cuando desaparecen los dólares, tráfico, o cómo declaran menos exportaciones de las que realmente tienen. Bueno, un tema para profundizar mucho más, seguramente lo vamos a seguir haciendo y en el próximo bloque vamos a seguir charlando sobre este tema del FMI, así que siendo las 10:32 vamos a una pequeña tanda.